Cordial saludo, mi nombre es Yasmina Adriana Ruiz Tonusco, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública de la SEPTA de Puerto Concordia Meta de octavo semestre. El día de hoy llevaremos en cuenta el análisis de coyuntura enfocado en el conflicto armado de la República Democrática del Congo. En esta conoceremos un poco acerca de qué es el análisis de coyuntura. Podemos ver que debemos estar claros que entre estructura y coyuntura hay diferencias, pero que entre ambas existe un nexo muy fuerte. Sin embargo, para realizar un análisis de coyuntura es indispensable tener elementos e información que ayuden a conocer la estructura de la sociedad que estudia. El análisis de coyuntura es importante conocer estos dos aspectos. Primero, entender que la realidad social es un conjunto articulado de fenómenos, de prácticas y de acciones. Segundo, que podemos conocer este conjunto articulado y que, por tanto, estamos en condiciones de orientar adecuadamente nuestro comportamiento en él. Bien, nos enfocaremos en el análisis de coyuntura enfocado en el conflicto armado de la República Democrática del Congo. En esto encontramos 10 pasos. Primero, la identificación del problema central. El conflicto armado en la República Democrática del Congo es prolongado y multidimensional, centrado en la lucha por el control de sus vastos recursos naturales como el coltán y los diamantes. Este conflicto se agrava por la intervención de actores externos, tensiones étnicas, debilidad estatal y corrupción. La falta de un control estatal efectivo perpetúa la inestabilidad y esa violencia, alimentando una crisis humanitaria de proporciones masivas. Podemos ver que los grupos armados se financian a través de ese comercio ilícito de estos recursos, lo que dificulta esa resolución de ese conflicto. Encontramos un acontecimiento reciente, que es en agosto del 2024, donde MONUSCO anunció que revisaría su plan de retirada gradual del país tras críticas por su incapacidad para proteger a los civiles, sugiriendo una posible reconfiguración de su rol en la región. Como segundo punto está la contextualización histórica. Desde su independencia de 1960, la República Democrática de Congo ha sido víctima de inestabilidad política, guerras civiles y dictaduras, las cuales heredaron un legado de fragmentación étnica de la era colonial belga. La Segunda Guerra del Congo fue desde 1998 hasta el 2003, conocida como la Gran Guerra de África, que involucró a múltiples naciones africanas y dejó millones de muertos, aunque un acuerdo de paz formal se alcanzó en el 2003. Pero las provincias orientales del país permanecen atrapadas en ciclos de violencia por la intervención extranjera y la débil gobernanza. Vemos un acontecimiento clave. En julio del 2023, el grupo de expertos de la ONU que confirmó que Ruanda y Uganda continúan brindando apoyo a los grupos armados en el de la República Democrática de Congo, con el objetivo de mantener acceso a los recursos minerales. Este informe reavivió tensiones entre los países y complicó los esfuerzos de paz regionales. En el tercer punto encontramos los actores claves, que es el protagonista. Uno de ellos es el gobierno de la República Democrática de Congo, que va bajo el liderazgo de Félix, el gobierno que enfrenta desafíos monumentales para establecer un control efectivo sobre las regiones orientales del país, donde operan múltiples grupos armados. La debilidad institucional y la corrupción han limitado su capacidad para restablecer el orden. Otro de los protagonistas es el grupo armado de los locales, que son las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda en el M23 y MAI, que controlan áreas ricas en minerales, lo que les permite financiarse mediante la explotación ilegal de recursos. Encontramos unos aliados que es la comunidad internacional a través de la ONU, MONUSCO, que es la Unión Africana y la Unión Europea, que han buscado implementar misiones de paz y diplomáticas, aunque su efectividad ha sido limitada. Hay unos opositores que son Ruanda y Uganda, que ambos países han sido acusados de apoyar a grupos armados en el este de la República Democrática de Congo, motivados por unos ciertos intereses económicos y estratégicos de estos resultados naturales de este país. Y encontramos unos destinarios que es la población civil, la mayor víctima de este conflicto, que sufre desplazamientos masivos, violencia sexual y pobreza extrema, aunque existen esfuerzos internacionales para proteger a estos civiles, estos han sido insuficientes. En el cuarto punto encontramos unos factores estructurales. El conflicto está impulsado por diversos factores estructurales como los recursos naturales, que es el acceso a minerales valiosos, que es un motor fundamental de este conflicto.
el comercio ilícito, la financia a los grupos armados, perpetuando pues un ciclo de violencia, y la geografía inaccesible, que son las difíciles condiciones geográficas del este del país, complican pues las operaciones militares y la presencia del Estado. Otro factor de ellos está la debilidad institucional, que es la corrupción sistemática que ha socavado los intentos del gobierno por implementar una gobernabilidad efectiva y sostenible. En el quinto punto encontramos unas dinámicas del conflicto. En esta podemos ver que el conflicto de la República Democrática de Congo es altamente complejo, impulsado por intereses económicos, tensiones étnicas y la intervención extranjera. Grupos armados que continúan pues compitiendo por el control de estos recursos naturales, mientras que Ruanda y Uganda mantienen una presencia desestabilizadora. En cuanto a las misiones internacionales, han sido insuficientes pues para poner fin a esta violencia. Un acontecimiento relevante fue en junio del 2024, donde el gobierno de la República Democrática de Congo firmó un acuerdo de paz con el grupo armado M23 que incluía su desmovilización parcial y la promesa de reintegración social. Sin embargo, la fragilidad de este acuerdo y la desconfianza mutua ponen en duda su durabilidad. Sexto punto, tenemos la tendencia recientes. En los últimos años la violencia ha aumentado en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. La misión de la ONU MONUSCO ha sido objeto de crecientes críticas debido pues a su incapacidad para proteger estos civiles, y una de las posibilidades de una retirada de MONUSCO preocupa pues a muchos, ya que podría desestabilizar aún más la región. Un acontecimiento actual fue en agosto del 2024, donde se produjeron ataques simultáneos de grupos armados en varias aldeas de Kivu del Norte, lo que resultó pues en más de 200 muertes y la huida de miles de personas, lo que provocó una crisis humanitaria significativa. Como séptimo punto encontramos los posibles escenarios futuros. En uno de ellos es el escenario optimista, que es el fortalecimiento del diálogo político interno junto con un mayor compromiso internacional y una reforma en la gestión de recursos naturales que podría conducir a un acuerdo de paz duradero. Está el escenario pesimista, sin un cambio significativo en la dinámica de poder y sin una gobernanza efectiva. El conflicto podría pues persistir con una fragmentación continua de este estado y un aumento de esta violencia. Otro de los escenarios está el intermedio, que este conflicto podría mantenerse a baja intensidad con áreas pacificadas y otras bajo control de grupos armados, mientras las operaciones internacionales de paz y los intentos diplomáticos logran estos resultados parciales. Como octavo punto encontramos las fuerzas, que es el conflicto que refleja un delicado equilibrio de fuerzas internas y externas. En las internas encontramos el gobierno de la República Democrática de Congo. Aunque tiene legitimidad formal, la capacidad militar y administrativa del gobierno es limitada, erosionada por la corrupción y la falta de este profesionalismo. Encontramos otra fuerza interna, que son los grupos armados locales, que controlan vastas zonas ricas en minerales, financiándose pues a través de esta explotación ilegal, lo que les convierte en actores resilientes. Y por último, una fuerza interna es población civil. Aunque no es una fuerza militar, la población civil pues sufre este desplazamiento masivo, lo que añade esta presión política y humanitaria. Las fuerzas externas, entre ellas está Ruanda y Uganda, que mantienen su influencia a través del apoyo a grupos armados, agravando esta situación y complicando estas dinámicas internas. Y por último encontramos en externas la comunidad internacional. Aunque tiene poder diplomático, enfrenta grandes desafíos logísticos y políticos para resolver este conflicto de manera efectiva. Como noveno punto encontramos la articulación entre estructura y coyuntura. El conflicto en la República Democrática de Congo se articula entre la estructura debilitada del Estado y las dinámicas coyunturales del conflicto. La estructura del país, erosionada por décadas de colonialismo, dictaduras y corrupción, impide una resolución efectiva. Estos recursos naturales, en lugar de impulsar el desarrollo, lo que hacen es que perpetúan la violencia. Las intervenciones internacionales, aunque sean necesarias, no han logrado una transformación estructural significativa. Una coyuntura actual es el recrudecimiento de la violencia de Kivu del Norte en agosto del 2024, combinado con la ineficiencia de MONUSCO.
subrayadas estas limitaciones de este gobierno pues para restablecer el control y esa vulnerabilidad de la región ante intereses externos. Por último, encontramos las conclusiones en cuanto al conflicto armado en la República Democrática del Congo, que está firmemente enraizado en profundas fallas estructurales del Estado, impulsadas por dinámicas coyunturales y la intervención de actores externos. La debilidad institucional, la corrupción sistemática y la explotación ilícita de recursos naturales que han creado un ciclo de violencia que han demostrado ser extremadamente difícil de romper. Y a pesar de esto podemos ver que las esperanzas de cambio que genera la llegada de Félix a la presidencia en 2019, las estructuras subyacentes de este conflicto han permanecido intactas, limitando significativamente la capacidad de este gobierno para establecer una paz duradera. Vemos la incapacidad de este gobierno para implementar también esas reformas estructurales profundas, como el fortalecimiento del ejército, la lucha contra la corrupción y la desmovilización efectiva de estos grupos armados, que han perpetuado un entorno en el que la violencia se utiliza como una herramienta para obtener poder y control económico. Además, las redes clientelistas y la corrupción que generaliza han erosionado la legitimidad de las instituciones y han obstaculizado las esfuerzos de pacificación, permitiendo que los grupos armados sigan operando con impunidad en muchas regiones. La injerencia externa, particularmente de países vecinos como Ruanda y Uganda, que buscan explotar los recursos minerales de esta República Democrática de Congo, también han sido un factor determinante en la perpetuación de este conflicto. Estos intereses geopolíticos externos combinados con la debilidad interna de este Estado y han creado una situación en la que las soluciones militares y diplomáticas han sido ineficaces o temporales. Para avanzar hacia una resolución sostenible, la República Democrática de Congo necesita un cambio estructural significativo que abarque estas reformas profundas en sus instituciones, la profesionalización y ese fortalecimiento de su ejército y esa creación de un sistema de gobernanza transparente y equitativo. Igualmente crucial que es la confrontación directa con las causas profundas de esta violencia, incluyendo la erradicación de la corrupción y la desmantelación de estas redes clientelares que permanecen todos los niveles de gobierno. Sin estos cambios, pues cualquier progreso hacia la paz sería efímero y el conflicto pues continuaría devastando la región, afectando a millones de personas y obstaculizando el desarrollo económico y social de este país. En este contexto, es esencial que los esfuerzos internacionales se orienten no solo hacia la contención de la violencia, sino hacia el apoyo a un proceso de transformación política y social que aborde las raíces estructurales del conflicto. Solo con un enfoque integral que cambie pues esta seguridad con ese desarrollo y estas reformas institucionales y la cooperación regional de la República Democrática del Congo podrá pues encontrar así una vía hacia la paz y hacia la estabilidad a largo plazo. Gracias por su atención prestada. Esto es todo por hoy, día de hoy. Hasta pronto.